Guaraní hoy puntero del fútbol paraguayo, 25 puntos. Tuvo una visita complicada al estadio Río Palapití para jugar ante el Sportivo de Mayo, que venía de ganar de local al Olimpia en ese mismo feudo. Y fue un partido durísimo para el cuadro de Legendario, que tuvo un partido muy trabado, complicado, en el cual se jugó mucho. Y este onceno de Víctor Bernay ha visto una muralla del otro lado. Y aparte que el conjunto norteño hizo el gol y la diferencia fue mínima de 1-0. Y fue una derrota que dolió porque no se esperaba en la previa y el conjunto del norte del país demostró que es fuerte nuevamente el local, que volvió a tener esa confianza para lograr puntos en su estadio porque en la apertura no consiguió ni una victoria y eso está en los números. Por eso Deportivo de Mayo hizo poca cantidad de puntos en el primer semestre y claramente tratando de mejorar su imagen y también su promedio de cara al próximo año. Esto debido a que había tenido un mal inicio de 2025. Y Guaraní en tanto deberá reencauzar su rumbo porque perdió luego una buena racha de triunfos. Es un equipo que ha logrado tener una constancia, pero que le faltan más jugadores en el recambio y eso se nota con lo que tiene el conjunto de Víctor Renay para poder llegar al título, que es el objetivo principal. Por ahora Guaraní está puntero, por ahora mantiene la diferencia y esto estaremos hablando justamente en el transcurso del video del por qué mantiene la diferencia Guaraní a pesar de perder, pero que veremos cómo se levanta esta derrota. Ha demostrado ser un equipo que sabe jugar ante la adversidad, que sabe levantarse en momentos duros, que sabe tener las críticas y utilizarlas de manera positiva para poder crecer como equipo y estar allí en la punta del campeonato y tratar de salir campeón luego del último momento consagratorio de Guaraní a nivel de liga, que fue en el clausura 2016 de la mano de Daniel Garnero, el argentino que fue técnico de Olimpia, de Sudamérica y también últimamente en el conjunto de la selección paraguaya, es decir, la selección de nuestro país a nivel de mayores. Guaraní sabe que debe volver a ser ese equipo que es contundente porque venía de hacer varios goles en cada partido, un promedio mínimo de 3 goles y en este partido vio una muralla defensiva de parte del conjunto norteño que ha logrado mantener el cero y entonces esa fue la clave para la victoria del conjunto del norte del país, que es Pedro Juan Caballero. Pasemos a Cerro Porteño, que jugó ayer ante el conjunto de General Caballero en el estadio Carendí de Juan León Mallorquín, en donde es local el conjunto rojo, el conjunto que está peleando ahora mismo por no descender, de una situación complicada en el promedio, que necesitaba el triunfo ante su gente, en su estadio, ante un equipo que debía ganar debido a que sabía que perdió el conjunto de Guaraní el viernes en la noche y la obligación estaba allí. En la tarde, a las 4 de la tarde, inició el partido entre Cerro Porteño versus General Caballero. Cerro Porteño con unas bajas por lesión y el partido se tornó muy adverso para Cerro porque inició ganando el conjunto General Caballero 1-0. Las cosas se pusieron duras, hubo mucho choque ahí en el medio campo. Cerro lo intentó con lo que pudo, con sus armas. General Caballero puso mucho corazón, sabiendo que cada pelota podía ser la última porque se juegan todo. Ese último semestre, en donde pueden salvar la categoría, ahora mismo están en zona de descenso directo. Y la victoria era importante a pesar de tener un rival durísimo como Cerro Porteño. Pero allí en Mallorquín ya habían ganado justamente a Olimpia en este mismo torneo. Y quería hacer lo mismo ante Cerro Porteño. Después se puso 2-0 en ventaja al conjunto esteño. Claramente hay una ventaja importante para poder buscar esa victoria, para tomar un poco de respiro y otro aire de cada algo que resta del torneo y así poder conseguir, quién sabe, al final del torneo, la salvación de categoría y que otro equipo vaya a la intermedia en el año 2026. Después vino el gol de Cerro Porteño en el descuento y 2 expulsiones en el conjunto mallorquino.
Cerro fue con corazón más que fútbol. Nuevamente se le nublan las ideas de cara al arco. Un equipo que, a pesar de tener una ventaja de 2 jugadores en cancha, no pudo hacer valer esto para empatar mínimamente el partido. Este equipo de Diego Martínez que ante los partidos importantes en donde les puede ayudar a acercarse al líder, teniendo en cuenta que había un partido de regularización el miércoles antes de meter a las 7 de la tarde a Nueva Olla, nuevamente falló. Este equipo azulgrana que nuevamente decepciona a su gente, este equipo que le aterra a los partidos que debe ganarlos de manera obligatoria, sabiendo que el rival de turno, que era el líder del campeonato, que era Guaraní, perdió el día anterior. Y nuevamente decepcionaron. Yo creo que es algo psicológico, porque estos jugadores claramente entrenan siempre, se alimentan bien. Me imagino que duermen bien si son jugadores profesionales. Pero no se entiende cuando hay partidos duros, cuando la hinchada está allí, partido de Copa Libertadores, como el partido de Estudiantes de La Plata, que jugaron como un equipo visitante estando de local, y partidos que debe ganar. No lo ha hecho en el último tiempo. Este equipo no la ha podido ganar a Nacional en la Nueva Olla, no la ha podido ganar a Trinidense en la Nueva Olla. Al contrario, perdió en la Nueva Olla por primera vez ante Trinidense. Empató ante Deportivo Luqueño. Y ahora perdió ante General Cayo 2-1. No se sabe qué pasa. La hinchada pide explicaciones. Nuevamente, con Zapag y compañía, buscando una respuesta, pero no se ve esa. Y siguen apostando a técnicos argentinos que bajo el mandato en cuanto a presidencias de Juan José Zapag en distintos periodos, no han ganado ni un solo título a nivel local. ¿Por qué sigue apostando a un técnico que no ganó aún nada, como Diego Martínez? Y la verdad, no ha evolucionado el fútbol de Cerro. Al contrario, cada vez que juega Cerro en el torneo local, se nota una involución, un retroceso. Y parece que llegó el techo de este equipo. Y a este ritmo, si no se cambia la batuta, al menos de edición técnica, me parece que Guaraní, en caso de que no se le termine el combustible, sería el campeón de este torneo. Lo digo con el corazón en la mano, porque Cerro tiene herramientas, tiene jugadores, pero no se ve esto reflejado en el campo de juego, y ante los partidos que debe ganar, no los gana. Y ya han pasado 4 años, porque el último torneo ganado por Cerro a nivel de liga fue en el Clausura 2021, en aquel partido del 155, en donde Cerro Porteño logra empatar al minuto 155 con el gol de Patiño para festejar su último título de liga. Y fue el último en los últimos 4 años. Y también el último de los últimos 8 torneos, porque hay 2 torneos por año a nivel de liga. La pregunta que les hago a ustedes: ¿qué equipo creen que será campeón de esta edición del torneo Clausura 2025? ¿Guaraní, Cerro, o habrá otro que llegue al final del camino y sea el campeón? Los leo en los comentarios.